Seguimos aquí en 7.3 Noticias, muchas gracias por acompañarnos. Han sido bien recibidas las medidas anunciadas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en realidad que son complementarias, ya existen en otros decretos en la lucha anticorrupción, de alguna manera reforzando esta lucha y en consecuencia creo yo también con lo que fue el mensaje del 28 de julio, ¿no? Cuando recién asumió el cargo. El presidente Kuczynski habló sobre una lucha frontal contra la corrupción y sobre todo las sanciones. Ahora bien, otra parte importante es de una vez por todas no solamente centrarnos en el corrupto, ¿no? En este caso estamos hablando del aparato estatal, el funcionario público, sino también que corrompe, ¿no? Porque incluso inmersos en el caso Odebrecht, parecería mentira, ¿no? Pero hablan y dicen y dan información, pero ¿y qué pasa con los trabajadores de Odebrecht, ¿no? Aquellos que fueron los que contaminaron, digamos, este sistema. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Juan Diego Ugaz, él es especialista en Derecho Penal Empresarial. Las nuevas medidas de Pedro Pablo Kuczynski, bienvenido doctor, gracias. Buenas tardes. Creo que el presidente Kuczynski lo que está haciendo es garantizar un poco el pago de la reparación civil, ¿no? Porque claro, vemos que Odebrecht ha venido, ha arrasado primero con nuestra moral, ¿no? Y después ha ganado concursos y licitaciones ilegalmente. Y claro, cuando pasa eso, muchos dicen, oye, ¿hasta cuándo va a vivir Odebrecht, no? Porque es muy probable que se declare en bancarrota con tantas acusaciones y con tantas multas y sanciones. Pero ¿cómo preservamos nuestros intereses? Es la pregunta, ¿no? Perfecto. Bueno, como ya te adelantaba, en realidad pues las medidas de este gobierno para precisamente evitar pues que las personas jurídicas no tengan ningún tipo de responsabilidad penal en casos de delitos graves como corrupción ya han sido adoptadas previamente. De hecho, en un principio era para un soborno internacional o transnacional, después se amplió para el soborno común, el soborno de día a día y delitos de lavado de activos, que en realidad es lo que más sucede hoy en día en el ámbito empresarial. Entonces ya la responsabilidad penal de la empresa está dada, va a surtir efecto a partir de inicios del próximo año, pero yo creo que esta medida complementaria con este decreto de urgencia busca precisamente que en caso estas empresas sean condenadas en el futuro, evitar pues que puedan cerrar, puedan clausurar sus operaciones y simplemente vender, deshacerse de todos sus activos, irse del país y no pagar absolutamente nada al Estado. Claro. Precisamente ese detalle es el que se busca pues afinar con estas normas que han salido el día de hoy, ¿no? Y en el caso de Odebrecht específicamente, ¿qué puede pasar? O sea, como estamos viendo las cosas, como se están desarrollando los... Bueno, lo que sucede es que aquí no hay responsabilidad penal de la empresa, puesto que los hechos han sucedido de manera anterior a la vigencia de la norma que da la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, al día de hoy, Odebrecht no va a tener una responsabilidad penal como empresa, más sí sus funcionarios. Sin embargo, si alguno de sus funcionarios llega a ser condenado de manera definitiva por algún delito de corrupción cometido en ejercicio de sus funciones y en favor de la empresa, el día de mañana el Código Penal permite ya no una responsabilidad penal directa contra la empresa, pero sí se le pueden aplicar consecuencias a esta empresa como multas, como la liquidación, su disolución, incluso su liquidación, ¿no? Entonces, sí se le puede liquidar, por supuesto. No entendido como responsabilidad penal, porque la empresa al día de hoy no tiene responsabilidad penal a partir del próximo año, pero sí como consecuencias de la responsabilidad de su funcionario. Como consecuencia del mal actuar de su funcionario, sí se puede afectar a la empresa. Eso sí se puede hacer. Correcto. O sea, para que no contrate nuevamente con el Estado. No, imaginemos que el Estado considera que esta empresa o cualquier otra es una empresa criminal, que ha sido constituida con la única finalidad de cometer crímenes. Entonces, no tendría sentido pues que si en el marco de un proceso seguido contra sus funcionarios se determina que esta es una empresa criminal, siga funcionando, ¿no? Entonces, justamente el Código Penal permite al día de hoy que se sentencia al funcionario y se determina que esta es una empresa criminal que va a seguir delinquiendo y que ha sido formada con la única finalidad de delinquir, el juez puede ordenar simplemente su liquidación, su clausura temporal, su clausura definitiva. Tendrá que analizar en el caso en concreto, ¿no? Tendrá que ver en el caso de Odebrecht si es que es una empresa pues que ha sido creada con esos fines o simplemente se trata de malos funcionarios que, digamos, han dedicado a... No queda muy claro, porque al comienzo fue rotundo, ¿no? El jefe de Estado contra Odebrecht, que dijo, estas empresas no deberían de contactar con el Estado. Después la empresa dijo, un momentito, ¿no? Como que respondió de manera desafiante, ¿no? Pero ahora también, por lo que veo en este decreto, que de hecho ese paso ya fue presentado, me parece hoy, o apareció en el diario peruano, lo que busca más bien es que no muera la empresa, porque detrás de la empresa también hay muchos trabajadores que pueden verse afectados, ¿no?
Bueno, en un principio creo que el presidente se aventuró cuando vio unas declaraciones diciendo que la empresa se tenía que ir y que la iban a votar, claro. Y en realidad eso no se puede legalmente. Es una declaración más política, digamos, exactamente, ¿no? Si lo analizamos desde un punto de vista legal, pues resulta imposible jurídicamente pues poder votar a una empresa de la nada, más aún el día de hoy, que si bien pues obviamente están en evidencia estos delitos, no es que se ni siquiera una sola sentencia. Entonces tú no puedes eliminar y votar del país a una empresa cuyos funcionarios ni siquiera han sido sentenciados al día de hoy, ¿no? Entonces ahora quizás ya pensando un poco con la cabeza más fría han dicho, oye, no es tan fácil como votar una empresa, claro. Y como tú bien señalas, dejar colgados, en el caso de Odebrecht son miles de trabajadores. Entonces, por más que hayan aceptado... Exacto, culpa, ¿no? Entonces, ¿no? Para buscar beneficiar, para no afectar justamente a estos trabajadores es que ha salido este nuevo decreto. Claro, porque la otra opción, la lógica, lo que pasa en todo el mundo es, te congelo las cuentas. Para comenzar, te congelo las cuentas, porque es la forma de que me pagues. Claro. ¿No? Pero eso puede perjudicar el desempeño, ¿no? Por eso lo que ha dicho el presidente, lo que se recoge en la norma es, ok, si tu empresa eres sancionada y finalmente después de esta sanción, de esta responsabilidad penal tuya, de tus funcionarios, decides irte del país, un momentito, primero tienes que pagar tus obligaciones con el Estado y después tienes que pagarle a tus trabajadores, a tus empleados, y cuando ya termine todo eso, te queda algo de plata, te la puedes llevar. Las utilidades, las ganancias, ¿no? Entonces lo que busca es justamente lo que tú dices, no dejar también en desamparo, pues, a todas estas personas que trabajan para las empresas y que nada tienen que ver pues con estos actos de corrupción, ¿no? Ahora, de ahí está la otra parte, que es el que quiere comprar el activo, ¿no? O sea, hay empresas que van a estar interesadas de repente en comprar el negocio, ¿no? No solamente de Odebrecht, de cualquier empresa, pues acá se habla de términos generales. ¿Está bien estructurada, considera, doctor, cómo se está estableciendo este decreto? Es decir, hay que ir a la Procuraduría, me parece, hay que pedir un permiso, y ese dinero, por cierto, va a un fideicomiso, ¿no? Para garantizar el pago de la reparación. Sí, correcto, pero lo interesante es que antes de eso, incluso con el paquete anterior de normas que te comentaba, que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluso señala de que si tú compras una empresa, te fusionas con otra empresa, y esta empresa está siendo investigada por un delito de corrupción, no es que al tú comprar una empresa, que obviamente tú no has estado vinculado a estos actos, no es que compras la empresa y se acabó el proceso penal. El proceso penal persigue a la empresa. Entonces tú la compras, la vas a comprar con ese pasivo precisamente para evitar que las empresas se vayan transfiriendo de un lado a otro y al final la responsabilidad penal quede en nada. Por eso es que se habla de responsabilidad penal trasladada, ¿no? Se traslada de una empresa a otra. Entonces tú siempre, si quieres comprar una empresa que esté inmersa en uno de estos problemas, vas a comprar ese activo y tendrás que, ese pasivo en este caso, y tendrás que decidir pues efectivamente si es que lo haces o no, con los riesgos que eso puede implicar, porque el día de mañana tú compras una empresa que esté inmersa en un proceso penal y 2 años después le ponen una sentencia definitiva que implica la liquidación de la empresa y tú has comprado esa empresa, entonces obviamente te vas a ver bien perjudicado, y por eso es que hoy en día pues hay todo un problema también corporativo que está del lado de todos estos paquetes normativos. A eso iba más o menos, ¿no? El tema de los socios, por ejemplo, porque estas empresas son grandes, pero para contratar con el Estado ya obras de envergadura, digamos, se forman consorcios. ¿Qué puede pasar con los socios? Bueno, todas las empresas que forman parte del consorcio, si es que han tenido algún tipo de participación, porque no por el hecho de formar parte del consorcio necesariamente vas a responder por los actos de una de las empresas que forman el consorcio. Lo que se tiene que probar es si todas las empresas del consorcio conocían y tuvieron participación en estos actos de corrupción. No por el solo hecho de formar parte del consorcio, inmediatamente vas a ser culpable al igual que otra empresa. Tiene que determinar las responsabilidades de manera personal. Ahora, perdón, en estos consorcios, ¿cómo es que se forma? Ya técnicamente hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, ya por decir algo, el caso Auto del Sur, ¿no? Era un consorcio de 3 empresas. Bueno, ellos ya pagaron incluso la reparación, ¿no? Por no poder ejecutar la obra, qué sé yo. Pero ¿quién es el que domina el consorcio? O sea, porque Odebrecht tenía una oficina, ¿no? Una oficina que estaba dedicada a corromper. Y está claro quién es el responsable. Pero en esos tipos de consorcios, ¿cómo se determina, no? Claro, ahora se tienen que buscar responsabilidades personales. Habla que establecer desde el punto de vista personal. Primero, como te digo, estamos hablando de la ley anterior porque al día de hoy no hay responsabilidad penal de la empresa. Si nos ponemos en el escenario de la norma actual, lo que tenemos que ver es las responsabilidades personales, como tú bien dices. Habrá que ver si es que efectivamente una de las 3 empresas que formen un consorcio comete un acto de corrupción. Lo más lógico es investigar a las otras 2 empresas, pero no necesariamente van a verse arrastradas por la decisión o el acto corrupto de una empresa que forma parte del consorcio. Habrá que investigar a las 3 y ver si los funcionarios de las 3 están inmiscuidos en este acto y serán incluidas. El día de mañana, a partir del próximo año, cuando entre la nueva ley, igual,
solo que habrá que hacerlo con la empresa. Verificar si es que efectivamente los funcionarios de la empresa han sido involucrados y con eso se involucrará adicionalmente a los funcionarios también a la empresa. Claro. Pero siempre el derecho penal, a diferencia de las otras ramas del derecho, pues te habla de la responsabilidad penal personalísima, ¿no? Es como el caso clásico de un gerente general de un banco, ¿no? Si un funcionario falsifica un cheque, no vas a denunciar al gerente general porque es el dueño del banco. Tienes que demostrar que personalmente tuvo algún acto o alguna omisión relacionada con el hecho ilícito. Igual para los casos de corrupción. No por el hecho de que seas el gerente general o un alto funcionario de una empresa, vas a responder por los actos de corrupción que comete un funcionario bajo o medio. Claro está, de que si es una política de la empresa, será difícil para el gerente general decir que no sabía nada, ¿no? Entonces habrá que establecer todos esos indicios. En el caso de, ¿no? Es imposible, ¿no? Separar, bueno, como está pasando todo el mundo, no solamente en el Perú, y ya había un área específica para eso, ¿no? Pero sobre los socios es lo que ocurre un poco ahorita con Graña y Montero, por ejemplo, ¿no? Correcto, pero en el caso de esta empresa pues habrá que verificar, si es que efectivamente han tenido o no algún tipo de responsabilidad, porque siempre tenemos que deslindar entre lo moral y lo penal, ¿no? Lo moral es lo que puede estar mal visto, de repente puede estar mal visto que tú seas socio de otra empresa que ha tenido un acto de corrupción, pero no necesariamente significa que porque tú seas su socio y esté mal visto desde el punto de vista social ya seas responsable penal. Habrá que investigar esta empresa y ver si efectivamente tuvo algún acto de corrupción, ¿no? Por ese lado, ¿no? Ahora, por el lado del nuevo decreto no hay la retroactividad, lo cual supondría que se anulen los contratos. No, porque la norma penal nunca se va a poder aplicar retroactivamente, salvo que beneficie al reo, al investigado, al imputado, que no es el caso. No es el caso, entonces, ¿no? Eso no se va a aplicar. Pero tantos contratos, yo entiendo que sería tremendo problema, porque hay obras que ya están en... O sea, que se puede caer el país, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son contratos que han sido concebidos, digamos, con corrupción, ¿no? Sí, pero la cláusula anticorrupción, que es una de las medidas que tomó el presidente, no en esta última, sino semanas atrás. Que ayer lo ha recordado. Correcto, lo ha recordado. Eso aplica desde el día en que salió esa norma en adelante. Entonces tú no puedes tirarte abajo los contratos que han sido anteriores a la emisión de esta norma, ¿no? Entonces... Pero sí es importante, perdón, ya que hablamos de esto, sí es importante esa cláusula anticorrupción, ¿no? Sí, por supuesto que es importante, y eso va, además, a obligar a las empresas a tener mucho mayor cuidado con la prevención de estos delitos por las consecuencias económicas que se pueden generar. De hecho, esa es la idea. La idea, y hoy en día lo dice la norma que va a ser aplicada a partir del próximo año, es que una empresa incluso puede ser eximida de responsabilidad penal si es que prueba que ha tenido un manual de prevención de delitos y pese a eso el mal funcionario decide cometerlo. Si tú como empresa pruebas que te capacitaste, que capacitaste a tus trabajadores, que pusiste normas, recursos para que la gente pueda denunciar actos de corrupción y los puede evitar y pese a eso alguien los comete, tú te vas a ver liberado como empresa. Entonces, precisamente para evitar que se te aplique la cláusula anticorrupción, lo que tienes que hacer es prevenir. Lo que tienen que hacer todas las empresas ahora, y sobre todo las que van a trabajar o que trabajan con el Estado, es prevenir y tener mucho cuidado con que sus funcionarios vayan a cometer actos de corrupción en su nombre o en su favor, porque se pueden generar consecuencias nefastas para la empresa, como puede ser la aplicación de la cláusula anticorrupción. Cierto. Hay justamente este sistema también para recompensar a quienes denuncien, ¿no? Correcto. También se ha implementado esto. O sea, dentro de las empresas. Se está dando el beneficio a la duda de la empresa, en realidad. Se le está dando a la empresa la posibilidad, con esta nueva norma que va a aplicar a partir del próximo año, de que efectivamente si la empresa colabora en la investigación pueda obtener una suerte de beneficios, ¿no? En el trámite de la investigación. Ahora, lo que también se está repotenciando, por lo que veo, es la Fiscalía, ¿no? O sea, triplicando su presupuesto es considerable, ¿no? Definitivamente. Mira, para investigar este tipo de actos delictivos se necesitan muchísimos recursos que escapan incluso a la capacidad de los abogados. El Ministerio Público puede tener los mejores abogados del Perú, pero si no tienes un equipo de investigación, un equipo de auditores, un equipo de ingenieros, un equipo de gente especializada en temas económicos, no vas a poder avanzar con estos casos porque son sumamente complejos. Poder identificar las transacciones, las transferencias, a qué banco fue, de dónde salió, de dónde vino el dinero, eso es un trabajo muy especializado, muy específico. Entonces, me parece bastante saludable que el presidente haya dicho ayer que va a triplicar el presupuesto del Ministerio Público y yo espero que sea bien gastado precisamente para poder tener buenos investigadores dentro del Ministerio Público. Pues este es un equipo que escapa, como le digo, más allá de los abogados, tiene que estar integrado por un montón de especialistas y los buenos especialistas cobran bien. Entonces hay que tener presupuesto para tener buenos... No se trata de traer gente mediocre que no al final del día no saben cómo investigar. Bueno, en realidad esto acá debería haber premio por resultado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, esto debería pagarse solo. La lucha anticorrupción debería pagarse con lo que se
recupera, ¿no? Sí, o sea, sí, hay que tener mucho cuidado también con los premios, porque quizás a veces un fiscal, quizás por querer obtener un premio, puede también querer involucrar a una persona que no necesariamente haya tenido algún tipo de participación. Acá lo importante, creo yo, es invertir, porque esto es inversión. Ahora las empresas van a tener que invertir muchísimo en su capacitación en temas anticorrupción para evitar estos temas, pero también el Estado tiene que invertir en buenos profesionales, ¿no? Los buenos profesionales no quieren ir al Estado hoy en día porque no se paga bien. Y la gente cree que si a alguien se le paga bien en el Estado porque está robando, y no es así. Justamente lo que hay que hacer es atraer a buenos profesionales, invertir, porque al final ese dinero, como tú bien dices, vas a lograr justamente evitar que se haga un daño mayor al Estado, porque vas a poder prevenir todos estos actos o vas a poder recuperar el dinero. Entonces es una inversión que vale la pena, ¿no? Ahora, por cierto, estamos hablando del sector público, ¿no? Contratado desde el sector privado. Y cuando es entre el sector privado, ¿cómo se está manejando eso? ¿A qué te refieres? O sea, cuando hay corrupción, digamos, Bueno, nuestra legislación no contempla la corrupción entre privados, ¿no? No contempla. O sea, el día de mañana, y suele suceder también en la práctica, pues que viene un proveedor y quiere contratar contigo y tú le dices, ok, pero tú me das el 10% de lo que te va a pagar. Entonces es un acto clarísimo de corrupción, pero como es entre privados, no está regulado, ¿no? Es como te vuelvo a repetir nuevamente, hagamos la diferencia entre lo ético y lo penal. Es totalmente antiético estarle cobrando un porcentaje a tu proveedor, pero no es ilegal. Al día de hoy hay muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, donde sí existe la corrupción entre privados, pero en el Perú, al día de hoy, esa figura no existe, ¿no? Pero digamos, un directorio de una empresa podría denunciar a un trabajador por ello. Bueno, definitivamente existe sí la norma que sanciona al trabajador cuando se busca enriquecer con los bienes de la empresa, beneficiarse de manera personal cometiendo actos irregulares, ¿no? Eso sí, pero no es por un hecho de corrupción necesariamente, sino porque tú te puedes quedar con la plata de la empresa o utilizar gastos personales y pasarlos como si fueran gastos operativos, y no necesariamente implica una colusión con otra persona, ¿no? Pero esos actos irregulares ya están sancionados. ¿Qué es lo que faltaría para finalizar? ¿Qué es lo que faltaría en todo caso ya para cerrar el círculo? Dentro de estas medidas, quiero decir, ¿no? Que contemplen justamente los castigos a las empresas. Yo creo que las normas están bien, lo que falta ahora es que se aplique, ¿no? Que realmente suceda. Como te digo, estamos a esperas de lo que vaya a suceder a partir del próximo año y veremos, pues, ¿no? La idea es que no quede todo en papel y lápiz, sino que realmente se vaya a aplicar. Las normas están buenas, el marco legal es bastante interesante. De hecho, esta responsabilidad penal de las empresas por temas de corrupción, ya tenemos al lado nomás en Chile una experiencia que ya tiene más de 5 años y que está funcionando bien. Entonces la idea es que funcione bien y precisamente lograr prevenir estos tipos de actos irregulares, ¿no? ¿Y por qué no aplicarlo de una vez? ¿Por qué esperar el próximo año? Yo creo que lo que ha hecho el Estado, y también tiene cierto sentido, es darle tiempo a las empresas para poder adecuarse a esta normativa, porque no es tan sencillo. Imagínate una empresa de telecomunicaciones inmensa en el Perú que en 1 o 2 meses puede implementar todo un sistema anticorrupción, de capacitación, de manuales de prevención, y todo eso toma tiempo. Entonces yo creo que el Estado lo que está haciendo es darle un tiempo prudencial a las empresas para que se puedan preparar ante estas nuevas normativas, porque si no también se podría generar un caos, ¿no? Porque eso también implica inversión para las empresas, preparación, concientizar a la gente que trabaja en la empresa. Entonces es un trabajo que toma su tiempo. Yo creo que por eso más o menos le han dado 1 año para que las empresas se puedan ir adecuando. Que se caigan los contratos también, ¿no? Hay mucha inversión, ¿no? Por eso ahora las empresas tienen que pensarlo 2 veces, ¿no? Y como te digo, capacitarse e implementar sistemas anticorrupción que van a ser vitales hoy en día para las empresas, sobre todo las que contratan con el Estado, ¿no? Se hablaba de la indemnización de que Odebrecht debería pagar, ¿no? Al final se habló de 30 millones, después el presidente dijo que debía ser más. No sé, los cálculos eran medio raros. ¿Qué más se le puede sacar a Odebrecht? Si es que notamos que esta es la ultraactividad, ¿no? O sea, esto no se va a aplicar ahora. Bueno, yo creo que la empresa, por lo que se ha visto en los medios de comunicación, hasta ahora ha mostrado buena voluntad en el extremo de la reparación civil, adelantando ya un monto que quizás puede ser incluso mayor. Al final de esas investigaciones se determinará cuál es el daño real que ha sufrido el Estado como consecuencia de estos actos. Lo que ha hecho la empresa es dar una buena fe y decir, te voy adelantando este monto, pero puede ser y probablemente será mayor a ese, ¿no? Entonces, yo creo que habría que aprovechar, cobrarle como se le pueda cobrar después, pero ha mostrado voluntad. Hasta el día de hoy, sí, yo creo que después de todo el escándalo que ha habido, dudo mucho que en caso hayan sentencias y hayan exigencias de reparaciones no lo vayan a hacer, ¿no? Pero en realidad es algo que no sabemos al día de hoy y sería adelantarnos al futuro, ¿no? Que aún no sabemos qué va a suceder en todos los casos. Correcto. Gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Doctor Juan Diego Ugaz, especialista en Derecho Penal Empresarial. Pausa, volvemos con más, esto de 7.3 Noticias.